Bueno, volvemos con nuestro programa El Replicatorio y le vamos a dar la bienvenida a Andrés Casabán, un gran amigo y miembro de la Fundación Regional para el Desarrollo del Trabajo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, compañeros? Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo andamos, Eduardo? Muy bien, escuchando. Tenemos... Bueno, sabemos que la semana pasada han tenido una actividad movida con la Fundetra y sería interesante que nos contaras un poco acerca de lo que sucedió la semana pasada en el sentido de Solá, de los encuentros con militantes, los cuadros y la respuesta que han encontrado de precandidato a la presidencia de la Nación. Sí, mirá, te cuento, la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener al compañero Felipe Solá acá por Mendoza, organizado por la Fundación, por Fundetra, por el Espacio de Diálogo Plural, y vino a presentar su libro, que es una biografía que ha hecho él, y también la oportunidad de tomar contacto con todos los sectores políticos del peronismo y de fuerzas allegadas al peronismo. Y fueron una actividad intensa, una jornada intensa. Desde temprano estuvo reunido con diferentes sectores, estuvo con todos los responsables y los dirigentes de Unidad Ciudadana. Después estuvo en Tunuyán. A la tarde estuvo con las autoridades del Partido Justicialista, las autoridades entrantes y salientes. Las nuevas autoridades asumieron formalmente el día sábado. Y a las 19 presentó el libro y realmente fue una actividad muy interesante. El auditorio estaba repleto, había traído mucha atención el compañero Felipe en Mendoza. Y vinculándolo con lo que escuchamos recién, me parece importante porque lo que está planteando hoy Solá es la necesidad de una directriz política para recuperar a la Argentina, para salir de esta crisis, que es el tema de recuperar el trabajo argentino. Y escuchaba recién a Cristian y pensaba, ¿no? El gobierno provincial se está llenando la boca con que en Palmira está reimpulsando el PASIP, que esta semana comenzaban con las obras de un parque fotovoltaico que iba a generar fuentes de trabajo y todo bajo el fundamento, la campana y toda la borla de que es una política estratégica, pero a pocos metros de la instalación de ese parque fotovoltaico está la realidad que nos comentaba Cristian, ¿no? La realidad del hambre, la miseria, de derechos vulnerados, y uno tiene que pensar muy claramente, y nos parece interesante en este sentido lo que plantea Solá de poner el trabajo argentino como el pilar y el fundamento de un proyecto político, porque uno debería estar pensando seriamente que ese parque fotovoltaico, tanto como el PASIP, lo primero que debería generar es trabajo local. O sea, no está trayendo... ¿hace falta? Sí, hace falta. ¿Es interesante? Sí. ¿Es estratégico? Sí, es estratégico. Pero si pensamos lo estratégico como lo lejano, lo estratégico como lo que está por venir, y nos olvidamos de estos presentes, en realidad pierde toda carga de sentido político esos proyectos económicos. Claro. Entonces uno tendría que decir, mirá, cualquier parque fotovoltaico que se haga debería dar empleo por lo menos a los de esa ciudad. En primer término. Claro, en primer término a los que están alrededor de ese parque fotovoltaico, porque si no vamos a tener esta realidad. Vamos a estar generando energía con energías limpias, darle un valor estratégico. Se habla de la soberanía energética, el autoabastecimiento, mientras tenemos ahí cientos de niños muriendo de hambre. Y en ese sentido, esta actividad de Felipe Solá, en cada una de las actividades dejó muy claro esto, la necesidad de que todo el peronismo se ponga de acuerdo respecto de una idea. Y él propone la idea del trabajo argentino.
Y te voy a agregar algo, digo, porque por ahí, mirá qué interesante, porque él lo plantea como la primera prioridad o la prioridad más importante, que es el trabajo argentino. Ahora digo, planteando esto que decís vos, mirá qué importante sería que también acá en Mendoza empecemos a entender lo que es el trabajo mendocino para poder dar alguna respuesta a estas situaciones que está planteando Cristian recién, ¿no es cierto? Exactamente, el trabajo local, o sea, cualquier proyecto estratégico o no que involucre inversión, si no genera trabajo no tiene sentido. Exacto. Y lo otro interesante del discurso y de la oratoria de Felipe Solá es el tema de la necesidad de la unidad dentro del peronismo, de la unidad con todos los sectores, con sus identidades, con sus pareceres, y tuvo dos reflexiones fundamentales que la está repitiendo en todo el país, ¿no? Nadie puede desconocer que Cristina hoy es quien representa a la mayor cantidad de compañeros y de personas dentro del peronismo y en la Argentina. Y que cualquier proyecto de unidad no puede excluirla a ella. Pero además, no puede excluir a nadie. Y dejar de lado ciertas mezquindades que lo estamos viendo en algunos compañeros, aunque yo entiendo que por ahí hay algunos compañeros que están planteando la diferencia con el criterio de la unidad, tal vez en una pretensión de tomar anabólicos para que su cuerpo se infle un poco y poder después discutir en otros términos. Ojalá esa sea la táctica de estos compañeros, pero lo que está claro es que no hay otra posibilidad que la unidad. Me quedaba pensando, Andrés, en que has pasado rápidamente de los componentes de una posible política económica de resurgimiento que acompañe el sufrimiento de las personas al tema electoral. Y claramente me parece que lo que estás planteando es que con lo reivindicativo, con solo plantear que estamos mal y que necesitamos una solución puntual para nuestro problema X, Y o Z, no alcanza si no se da en el marco de un proyecto político integral. Esto me parece que lo entiendo de tus palabras. Por supuesto, porque a ver, la Argentina puede caer en, y nosotros como expresiones del peronismo, caer en un sobrediagnóstico. Ya sabemos que la economía está mal, ya sabemos que esta economía excluye, que esta economía genera pobreza, genera concentración en otros sectores, que transnacionaliza, ya lo sabemos todo eso. O sea, no es la economía donde hay que encontrar la respuesta, es en la política. Porque esos proyectos económicos están respaldados en una decisión y en una voluntad política, y ante eso hay que anteponerle otra voluntad política. Después podremos discutir las diferentes recetas, tácticas, caminos de la política económica, pero no hay economía que no sea política, y quien debe conducir este proceso es la política, y por eso en ese sentido nos parece auspicioso desde la Fundación generar un debate respecto de un debate político, y subsidiariamente hacer un debate respecto de lo técnico político, pero no puede haber no puede ser a la inversa. No puede ser que los debates técnicos políticos se realicen en el aire y después aparezca la decisión, la voluntad y la directriz política. Cuando en el caso de Solá, cuando plantea el tema de el trabajo argentino, lo que está hablando es de la independencia económica, es de la soberanía, es de la justicia social, de eso está hablando. Exacto. Sintetiza en primero el trabajo argentino, pero eso es voluntad, decisión y principio político, no puede ser a la inversa, y eso sí se tiene que traducir posteriormente en expresiones electorales dentro de ese vector, de ese principio, de esa definición política. Ya no sirve con explicar los
los problemas que ha traído esto. No le podemos explicar a los que están excluidos por qué están excluidos. No le podemos explicar al que es propietario de un recurso súper concentrado y con capacidad de decisión sobre los diferentes resortes del Estado y de la sociedad, que tiene que cambiar de actitud. No es por ese camino, no es por el camino del mero debate, es por el camino de la persuasión y la unificación de un principio y una voluntad política. ¿No? Entendemos que, por lo menos la Fundación, entendemos que lo que hay que anteponerle a cualquier propuesta técnico-política es la voluntad y el principio político. Muy bien. Bueno, para mí ha quedado clarísimo, no sé para vos, Gonzalo. No, sí, y quería preguntarle, Andrés, si más allá de la avenida de Felipe Solá han quedado algunos lazos y algunos vínculos a los efectos de empezar a trabajar en esta problemática que está planteando Solá como plataforma política. Hubo aspectos muy importantes de la visita en la visita de Felipe a Mendoza. Lo primero es que logramos a través de la Fundación que él tuviese contacto con todos los sectores del peronismo en Mendoza, y eso no es poca cosa. Y esto es una metodología que es el tema de la generosidad. Hoy en el peronismo está asumiendo que más allá de las diferencias tienen que profundizarse los diálogos entre los diferentes actores y sectores del peronismo y empezar a incorporar también a otros sectores no peronistas en una nueva propuesta. Y con relación al trabajo concreto con Felipe, la Fundación ha quedado vinculada e integrada a los equipos técnicos de Felipe Solá a nivel nacional, y desde ahí vamos a continuar haciendo los aportes políticos y los aportes técnico-políticos en los cuales estemos en condiciones de hacerlo, y siempre a nivel local teniendo esta vocación de que todos los sectores del peronismo entren en un diálogo y en una sinergia de voluntades y de esfuerzos por recuperar la provincia. Muy bien. Como verás, Edu, tenemos un futuro columnista político dentro del programa. Me encantaría que Andrés nos acompañara. Así que va a ser un invitado frecuente para que venga a tratar con nosotros los temas políticos. Y fantástico. También sería interesante que Andrés nos cuente si próximamente en la Fundación hay alguna actividad programada. Sí. Tenemos actividades. A ver, la propuesta metodológica de la Fundación era trabajar en la dimensión de las políticas públicas, en decir, puesto por delante el principio y la necesidad de política y esta orientación, este vector de orientación política. Hay dos cosas. Nos propusimos colaborar con el peronismo en una plataforma de gobierno, tanto provincial y a nivel nacional, en el caso de la contribución que estamos haciendo a nivel nacional con el equipo técnico de Felipe. En la provincia, colaborar en la formulación de un plan de gobierno. Y lo segundo es hacerlo en forma articulada y en forma conjunta con otros sectores del peronismo. En ese sentido, muy prontamente estamos trabajando con otro sector del peronismo, aspectos vinculados al tema de la educación. Estamos trabajando con otros compañeros en otro sector vinculado al tema de la cuestión de la huella hídrica, y estamos planteando una actividad para diciembre vinculada al tema del eje del desarrollo de Mendoza y el uso de los recursos de recursos críticos y hoy en debate en Mendoza, como es el tema del uso del suelo y el tema del caso de la minería y el tema del agua vinculado a la cuestión agroindustrial. Pero siempre buscando profundizar en las capacidades de gestión que tenemos en la Fundación y en forma articulada y conjunta con
con otros sectores, con otras fundaciones, con otras asociaciones, con otros equipos técnicos de otros sectores del peronismo, que esto va a ser en las próximas 4 semanas. Están estas 3 actividades programadas. Bueno, entonces lógicamente vamos a pedirle a Andrés que nos pase la información, así nosotros podemos también desde acá invitar a los compañeros, a toda la audiencia que quiera interiorizarse sobre esos temas. Y voy a aprovechar que lo tenemos a Andrés para hacer una breve reflexión, si te parece, Edu, respecto de un tema interesante que se planteó y ha pasado todavía no pasan los temblores políticos respecto del Consejo de la Magistratura. Bueno, como sabrás, el día viernes el Frente Renovador por primera vez ha puesto un miembro en el Consejo de la Magistratura, que es Camaño, y además también nombraron a Guado de Pedro. Esto ha sido un cimbronazo en el gobierno nacional. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo lo voy a ver desde la perspectiva del peronismo y la necesidad de la Argentina de un nuevo proyecto político, y de la perspectiva de la necesidad de esta unidad en la diversidad que en algún momento se planteaba hace algunos meses, y esta unidad en la necesidad, no solamente en la diversidad, sino en la necesidad. Y como que en muy pocos meses se ha empezado a abrir diferentes posibilidades, a partir obviamente del atropello del gobierno nacional en su intento de seguir manipulando y profundizando la manipulación de la justicia, de la concentración económica de un grupo de la ceocracia al comando de los aparatos del Estado. El peronismo está comenzando a reaccionar, y un sector como el de Massa, que por ahí se muestra como medio distante ante estos esquemas y estas necesidades o propuestas de unidad, accede a una puesta de límites muy marcada al gobierno y a los grupos concentrados que están parapetados en los aparatos del gobierno. Bueno. Y en eso me refería también recién cuando decía, hay compañeros que están consumiendo anabólicos para ver si tienen más volumen, se inflan un poquito para poder entrar en la negociación, porque esa unidad, ojo, estamos hablando de unidad y no de homogeneidad. Sí. Estamos hablando de diferentes perspectivas, de diferentes tácticas. Lo que tenemos que adecuar es una única estrategia, pero en ese sentido la lectura más interesante para mí es la lectura de que es el primer gesto que tiene consecuencias institucionales serias por parte de estos sectores que se mostraban distantes a esta política de unidad del peronismo, a acercarse a un movimiento táctico en vista de esa estrategia. Uno podría decir, sí, claro, pero metieron un miembro en el Consejo de la Magistratura. Bueno, es parte de la institucionalidad, ¿no? Es parte de la institucionalidad, es parte de la generosidad que hay que tener para construir la unidad, es parte de la generosidad que hay que tener para dirimir las ciertas diferencias y poder convivir con algunas diferencias y tener una prioridad distinta, que es el tema de llegar al gobierno, tener el poder para hacer las transformaciones en el sentido de las 3 banderas históricas del peronismo. Del peronismo, ¿no? Exactamente. Ahora ha sido una jugada interesante, porque fíjate vos que tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria y la parte del peronismo federal, digamos, encabezado por Schiaretti y ese grupo, ha utilizado una estrategia que fue la estrategia que en el 2015 utilizó también el macrismo con respecto a la votación. Con lo cual me parece interesante, porque esto es para demostrar un poco la dinámica de la política, ¿no? Y no hay mayor demostración de la dinámica de la política y la diferencia entre táctica y estrategia que lo que sucedió en la misma semana. 2 días antes, estos sectores habían acompañado la sanción del presupuesto. Bajo la convicción
legítima tal vez decir, no podemos, a un gobierno no se le puede negar el presupuesto. Claro. Y otros sectores decían, no le queremos negar el presupuesto, pero no podemos permitir que profundicen el ajuste y la exclusión. O sea, ahí había una diferencia táctica, pero una cuestión estratégica de poner límites a la arbitrariedad del gobierno y plantear una agenda común a mediano plazo, porque aparte los consejeros de la magistratura no es que son que mañana lo vamos a cambiar de nuevo. No, claro, tiene un periodo de tiempo. De hecho, por usos y costumbres, Negri venía de 20 años, del radicalismo tenía 20 años desde el 98 que claro. estaban, claro. Bueno, entonces, digo, claramente queda en evidencia el tema de los movimientos tácticos y estratégicos. ¿Con eso alcanza? Por ahora sí, pero no es suficiente. Sí. Hay que seguir discutiendo porque los tiempos de generar este proceso o de profundizar el proceso de unidad del peronismo para poder abrazar a también otras fuerzas políticas, otras expresiones de la sociedad que nos abandonaron. Sí. Porque esto hay que decir la verdad, nos abandonaron. Hubo sectores de las clases medias, de la burguesía nacional, actores económicos, actores políticos, de la cultura, a los cuales no supimos contener. Exacto. Que no son estrictamente del peronismo, muchos de ellos, y hay que salir a encantarlos nuevamente. Ahora, la única manera de encantarlos no es por el espanto de la situación actual. Exacto. Hay que ofrecer un proyecto. Un proyecto. Y me parece que en ese sentido tiene que seguir profundizando y avanzando. Y ese mismo esquema a nivel provincial. Uh-huh. Ese mismo esquema a nivel provincial. Sí, porque a nivel provincial el Consejo de la Magistratura también, pero el esquema de unidad del peronismo y la necesidad de un frente amplio que abarque a sectores por ahí con diferentes vistas o diferentes perspectivas en el corto plazo, uh-huh. Pero sobre los cuales hay que tener una agenda común en el mediano y en el largo plazo, más allá de que la duración de los mandatos en Mendoza es de 4 años. No sé si algún día lo discutiremos o no es el punto ahora. Sí plantear la necesidad de reconformar ese bloque hegemónico en un sentido de políticas más populares, más progresivas, más progresistas, uh-huh. más inclusivas. Y en esto que plantea Felipe, diciendo, bueno, primero el trabajo argentino, es decir, primero lo nuestro, sin necesidad de caer en nacionalismo berreta como lo que estamos viendo en el caso de la derecha, tanto en Estados Unidos como en Brasil, sí. Porque ellos plantean primero lo nuestro, pero excluyendo a gran parte de los nuestros. Claro. es Macri está domesticado, los otros son unos salvajes liberados a su suerte. Lamentablemente liberados a su suerte y se llevan por delante la mitad de las sociedades. Me parece que esos son los desafíos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho, Andrés, que nos hayas acompañado esta tarde. No, el agradecido soy yo y a disposición de ustedes. Ya lo vamos a tener nuevamente por aquí, Andrés. Vamos a seguir cerca de Andrés porque tiene una visión muy clara de la realidad política y es muy interesante conversar con él. Bueno, a más de suscribir esa aparente contradicción que vos marcabas acerca de determinado movimiento dentro de lo que se puede considerar el panperonismo, ¿no? Uh-huh. Que parece que un día le aprueban el presupuesto y al otro día los acuestan con el Consejo de la Magistratura a los mismos actores, ¿no? Bueno, ¿cómo será el cimbrón, tal cual vos lo habías planteado? ¿Cómo será el cimbrón? Que hoy se lee en Twitter que el escándalo planteado por la UCR acerca del descuido que el PRO habría tenido al dejarse levantar. Impericia, dijeron. Impericia. Mala praxis. Mala praxis. Fueron un poco más duros los términos. De esa impericia, justamente, lo que se comenta hoy en Twitter es que el escándalo camina por el sendero de encontrarle un lugar en la Cámara de Diputados a Mario Negri que sea un poquito más arriba.
casi como el reemplazo de Monzón. Ay, bueno. Bueno, pero que ahí si uno mira de la perspectiva, si se pone de la perspectiva del gobierno, lo que hizo el gobierno fue a la inversa, la contracara del peronismo. El gobierno dijo, nuestra jugada estratégica es aprobar el presupuesto, porque tenemos al fondo pidiendo no, y tenemos el G20, y tenemos lo uno, lo otro y lo tercero. Y el Consejo de la Magistratura, en realidad, miren, podrá ser algo de mediano plazo, pero nosotros el agua no está llegando a la altura de la nariz, y nuestra mirada y la estrategia ahora es sobrevivir. Y era contracara el peronismo. El peronismo hizo exactamente lo contrario. Mire, está bien, este peronismo panperonismo hizo lo contrario, hizo una lectura distinta. Dice, mire, presupuesto se lo doy, ustedes ya están en problema, se los doy, no le voy a negar un vaso de agua a nadie, o en este caso un poquito de oxígeno a nadie, pero yo quiero jugar en algo de mediano plazo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. Te esperamos cuando quieras. Dale, gracias. Bueno, Edu. Bueno, muy bien. Nos estamos despidiendo ya, ¿no? Sí, ya estamos en tiempo cumplido. Quiero agradecer principalmente a Anita, que ha tenido un desempeño excepcional. Sí, muchas gracias, Anita, por tu asistencia desde ahí con tus cortinitas, tu musiquita. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, los que quieran continuar en contacto con el Replicatorio podrán seguirnos en las redes sociales. Ya sabemos que @el Replicatorio, nos buscan en Twitter, nos buscan en Facebook, nos buscan en YouTube. Ahí estamos. También el programa completo lo van a poder tener en FM Ágora, en el sitio de YouTube, ¿sí? Completo, para escuchar los conceptos de nuestros entrevistados, que es lo más importante. Los conductores decimos a veces cosas que son incómodas y difíciles de interpretar, así que, pero nuestros entrevistados han tenido la claridad suficiente. Exactamente. Sí, así que bueno, nos encontraremos la semana que viene. Exactamente. Bueno, Edu, que pases y termines un muy lindo cumpleaños. Andrés te está mandando saludos. Y bueno, nada, siga festejando y nos estamos viendo la semana que viene en el Replicatorio. Listo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Yo me pregunto. Coima